Pero algo que tenía David era que David sabía que en cualquier circunstancia de su vida, Dios estaba con él. Y sabía clamar a Dios. Porque David dependía ¿de quién? De Dios totalmente dependía. David dependía de Dios. Tenía adversidades, tenía situaciones, tenía cosas tremendas porque Dios lo procesó también duramente. Y sabía que siempre podía contar con Dios. ¿Han leído los salmos alguna vez ustedes? Todos los salmos, los 150 salmos. Es la vida de David prácticamente. Casi el 80% de los salmos escribió David, la mayoría. Pero todos tenían que ver con un evento, una situación de su vida, de su persona. Tenía que ver porque David era un hombre como muy carismático, sí lo era, pero un hombre también muy emocional, muy sentimental. Un hombre emocional, sentimental, un hombre que lloraba, que abría su corazón delante de Dios, ¿verdad? Y sabía cambiar su actitud, sabía renovar sus pensamientos, su mente, porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre, la verdad, es un hombre admirable, sinceramente, hermanos. Porque tanto la historia universal como la historia bíblica lo mencionan. David, usted va a Israel y pregunta por el rey David y fue el mejor rey de Israel. Fue un ejemplo para todos los israelitas hoy en día. David fue el mejor rey que ha tenido Israel, es la realidad. Y de ahí no sale eso. Él fue el mejor rey que tuvo Israel. En la historia universal también, o sea, la historia bíblica también. Entonces, hermanos amados, fue un gran hombre realmente David. Y fue escogido por Dios. ¿Por qué fue escogido por Dios? Hoy vamos a ver más adelante lo que representa el ser escogido por Dios o lo que representa la palabra escogido, ¿sí? Más adelante lo vamos a ver, pero Dios, recuerdan a Saúl. Saúl fue un hombre que el pueblo levantó, el pueblo lo pidió, ¿no es así? Pidió un rey para ser como las demás naciones. Pero lo que el pueblo no sabía es que las demás naciones no tenían que ser Israel como ellas, porque Israel era un pueblo escogido, un pueblo especial, un pueblo único. Es como si tú estuvieras aquí y dijeras, ¿sabes qué? Yo quiero ser como la gente del mundo, de allá afuera. No puede ser así. Tú eres especial. Tú eres un especial tesoro de Dios. Eres una persona que Dios escogió ¿para qué? Para una mejor vida. Vaya, y allá afuera hay gente que quiere ser como los de allá afuera. Me gustaría ir a los bailes, a las antros o qué sé yo. Y eso no es para ti ni es para mí tampoco. No es para ti, eso tal vez en alguna etapa de nuestra vida lo fue, pero ya no, ¿verdad? Entonces, eso ya cambió. Entonces, Saúl fue escogido porque el pueblo lo quiso y el pueblo quería ser como las demás naciones. Pero Saúl no era la persona que tenía que llegar ahí. Saúl no estaba dentro del tiempo de Dios, no era el tiempo de la monarquía, era el tiempo de los jueces, donde un ungido de Dios gobernaba el pueblo bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. Pero Saúl fue elegido, no elegido, más bien fue puesto por el pueblo y reinó, ¿cuántos? 40 años reinó. Entonces 40 años estaba desfasado Israel de su monarquía, porque era una teocracia cuando Dios gobierna. Monarquía pues es gobernada por una dinastía de reyes, ¿verdad? Pero era un pueblo que estaba siendo gobernado por Dios, por Dios. Entonces, mi amado, el pueblo dijo, ya no queremos ser gobernados así, queremos ser gobernados por un rey. Y le dijeron a Samuel el profeta, que era el juez en ese tiempo, dice, ¿sabes qué? Tus hijos no son como tú eres un hombre íntegro, pero tus hijos no son tan íntegros como tú. Entonces ellos no te pueden suceder, pues no era una dinastía tampoco, ¿eh? Era que Dios escogía al que seguía, siempre Dios escogía al que él quería. Pero ¿qué pasó, hermanos amados? Pasó que Samuel viene y les pone un rey porque Dios le dijo, ¿sabes que no te están despreciando a ti sino a mí para que no reines sobre ellos? Viene y les pone un rey, pero ese rey venía desfasado por 40 años. No era el tiempo de la monarquía, el tiempo de la teocracia. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Fracasa totalmente. Fracasa, desobedece a Dios. Dios lo desecha, Dios lo quita de en medio totalmente. Lo desecha y dice Dios aquí en el capítulo 16 del libro de 1 de Samuel. Por favor, vamos a entrar en 1 de Samuel, capítulo 16, verso 1. Y vea lo que dice Dios. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite. ¿Cuál? El cuerno de aceite, le dice, llénalo
llénalo de aceite y ve, te enviaré a Isaí de Belén para que de sus hijos me he provisto rey. O sea, dice, este va por mi cuenta, dice Dios. Este va por mi cuenta, yo lo voy a escoger. Y yo les voy a dar lo que yo quiero y lo que ustedes necesitan. Este va por mi cuenta porque yo me he provisto rey. Ya no es el pueblo diciendo Saúl es el más guapo, el más alto, el más grandote, el que todos son de sus hombros para abajo. Ya no es ese Saúl, ya no es un hombre escogido por el hombre. Y es un hombre escogido ¿por quién? Por Dios. Me voy a proveer, me he provisto un rey, dice. ¿Y qué dice el versículo? Llega Samuel a Belén de Judá y se topa con la familia de Isaí, ¿verdad? El papá de David. Entonces, vamos a brincarnos al 5, por favor. Y respondió, sí, dice, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificados y venir conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí, a sus hijos los llamó a hacer el sacrificio, porque él iba aparentemente a hacer un sacrificio, pero realmente iba a escoger un rey. El 6, por favor, sigamos. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio, ¿quién lo vio? Samuel vio ¿a quién? A Eliab, que la palabra Eliab tiene un significado que quiere decir Dios es mi padre, ¿verdad? La palabra Eliab, eso quiere decir Dios es mi padre, y tiene buen nombre, ¿no? Tiene buen nombre, pero no era el nombre el que estaba buscando Dios. O sea, usted le puede poner a su hijo Jesús, le puede poner a su hijo Pedro, ¿verdad? Pablo, y pues qué bonitos nombres, ¿verdad? Tiene un significado bonito y todo lo que usted quiera, pero pues a lo mejor hay muchos Pedros que no son muy buenos Pedros, ¿verdad? Y muchos Pablos que de Pablo no tienen nada. Pero aquí Eliab era su nombre ese, ¿verdad? Que significaba ese Dios es mi padre. Entonces, fíjate la mentalidad de Samuel. Dice, de seguro, este es el ungido de Dios. De seguro este es el ungido de Dios, porque Samuel había escogido ¿a quién? A Saúl, porque era el más alto, el más grande, el más parecido, bien parecido, ¿verdad? Entonces dice, de cierto, este es el ungido, dice. ¿Y qué dijo Dios? 7, por favor. Y Jehová respondió a Samuel, le dijo, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dice, no mires su estatura, no mires su rostro, no mires su buen parecer, porque eso desecha a Dios. Dios mira el corazón. ¿Y qué sigue? A ver, seguimos. Entonces llamó a Abinadab, pero ¿quién lo llamó? Isaí. El primero que vio ¿quién fue? Samuel vio al primero, ¿ah? El segundo, ¿quién lo mandó? ¿Quién lo echó para adelante? El papá, Isaí, ¿sí? El cual dijo, tampoco escogido Dios. Porque el papá dijo, pues este es mi favorito, ¿no? Este es el bueno. El papá, el profeta vio el que él quería, el que le pareció a él. El papá dice, este es el bueno, órale, mi hijo, váyase para adelante. Nada dice Dios, no. Tampoco dice, lo ha escogido Dios. Y luego pasar Isaí, y luego hizo pasar Isaí, ¿a quién? A Sama, que Sama también tiene su significado, ¿verdad? Sama también tiene su significado, que Sama es, aquí lo traigo. No sé, al ratito se lo doy, ahorita lo agarro. Sama, ¿qué dijo? Tampoco es el elegido ¿de quién? De Jehová. ¿Y qué pasó el que sigue? E hizo pasar Isaí, ¿qué? 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces, ¿qué pasó? Fíjate lo que le tuvo que decir el profeta. El profeta le tuvo que decir lo que sigue. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió, queda uno, aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque él no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Ahora sí que no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Pregunto, en el caso David era un hijo, era el más pequeño, ¿ah? Pero, ¿por qué no estaba ahí entre los 7? ¿Por qué no fueron 8 los hijos de Isaí? Porque eran 8 sus hijos. Pero el octavo, ¿quién era? David. David era el octavo. Yo veo ahí en David un desprecio. ¿O no? ¿O no es así? O sea, se ve claramente un desprecio.
Se ve claramente un menosprecio a David porque Isaí debió haber dicho, trae a tu otro hermano. Y no espere ese profeta, deja que venga el otro, porque estás hablando de mis hijos. Yo no tengo 7, yo tengo 8 hijos. Entonces, pero no hizo eso. El profeta le tuvo que preguntar a Isaí si tenía otro hijo. ¿Por qué? Porque David era considerado como el patito feo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Entonces envió pues por él lo hizo entrar. Y ¿cómo era David? Era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Era un carita, y no sabritas. Lo hizo entrar, era rubio, hermoso y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate, úngelo, porque este es. Qué tremendo esas palabras, ¿no? Levántate y úngelo, porque este es, le dijo. El 13, y Samuel tomó el cuerno del aceite. ¿El qué? Subrayen eso, el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, fíjese qué pasó. El espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Ahora sí que fue ungido con el aceite. ¿Y quién vino sobre él? El Espíritu Santo vino sobre él. Entonces, mis amados, ¿qué es lo que pasa? Dios siempre se va a proveer lo que él necesita. Dios dijo, se va a proveer todo lo que necesita. Hasta con Samuel en un momento no había visión en Israel cuando Samuel no había nacido todavía, ¿verdad? Cuando estaba Elí, el sumo sacerdote en aquel entonces, y no había profeta, no había visión, no había proyecto, no había nada. Entonces Dios dice, me suscitaré un sacerdote fiel que ande conforme a mi corazón y mi alma. Y yo lo ungiré y andará delante de mí todos los días ungido. Entonces viene y se suscita a Dios, se toma a Dios ¿a quién? A Samuel, lo levanta, lo manda al templo a la mamá porque le había prometido mandarlo al templo, al tabernáculo en este caso, ¿no? Lo manda ahí a que fuera procesado y fuera entrenado y adiestrado por el sumo sacerdote Elí. Y Dios lo enseña. Y Samuel se convierte en un profeta y Dios dice, yo me voy a proveer un profeta. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes. Entonces cuando Dios tiene planes, ahora dice, yo me voy a proveer un rey que sea algo en que sea mi corazón en él. Entonces Dios se proveyó ¿a quién? A David. Entonces Dios tiene siempre vacantes para que le sirvan. Pero Dios siempre dice, pero quiero esto en esta persona. Quiero estas cualidades, este estilo de vida, esta forma que viva esta persona. Entonces David fue provisto por Dios, porque Dios tenía un plan, porque de la descendencia de David, que venía de Abraham y de Judá, Judá y David, iba a venir ¿quién, hermanos? El Cristo, Jesús. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dios lo levanta a David del medio de su generación como uno de los grandes reyes de Israel. ¿Sí? Porque Dios siempre se va a proveer. Yo tengo una vacante de que alguien que vaya y hable a la gente. Tengo una vacante, dice Dios, para alguien que quiera ayudar con los niños, ayudar en la iglesia, en alguna área de tu vida, vaya, en la alabanza, en la música. Dios siempre tiene vacantes para nosotros. Entonces, ahí es donde nosotros entramos y decimos, heme aquí, Señor, envíame a mí, y yo quiero ir, yo lo haré. Entonces, eso es lo bonito de todo esto, hermanos, que David estaba dispuesto, y el que menos esperaban fue el que levantó Dios y lo usó. Imagínate los hermanos, dijeron, ¿y este qué le ve? Chaparrito, así, güerito, así, sabrá Dios cómo andaba, ¿verdad? Rubio, dice la Escritura. Pero era el hombre que Dios quería, porque Dios vio ¿qué? El corazón, porque Dios lo escogió. Mira, fíjate lo que dice Salmos 89, versículo 3, por favor. Ve lo que dice, Salmo 89, 3. Hice pacto con quién. ¿Cómo lo llama? Con mi escogido. Juré a quién. ¿Quién es el escogido entonces? ¿Juré a qué? A David, mi siervo. Hice pacto, Dios hizo pacto con David. ¿Y qué fue lo que le dijo? Juré a David, mi siervo, para siempre confirmaré que tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. ¿Sí? Entonces Dios hizo pacto con quién? Con David. ¿Por qué? Porque Dios amó a David, hizo pacto con él y tu descendencia será para siempre, tus generaciones. ¿Por qué? Porque en el trono de David se sentó ¿quién? Cristo. Se sienta Cristo y Cristo es hijo de David. ¿Por qué? En su naturaleza ¿de qué? De hombre, humana. Fue hijo de David porque su naturaleza humana nació ¿de quién? De María y de José, que eran tribu ¿de dónde? De Judá.
era la descendencia de Abraham. Pero obviamente Él está sentado a la diestra de Dios Padre, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, también es el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces eso es lo que lo hace especial. Pero dice, hice pacto con mi siervo, ¿quién? David. Entonces Dios hizo pacto con David, Dios levantó a David y lo levantó con ¿qué propósito, hermanos? Con un propósito de establecer un fundamento en una nación de Israel. ¿Por qué? Porque mira, fíjate lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 5, por favor. Segunda de Crónicas 6, 5. Veamos lo que dice. Desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel. No he elegido ninguna ciudad desde que salí de Egipto, dice Dios, para edificar casa donde estuviese mi nombre. Ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo, ¿qué? Israel. Ni he escogido varón tampoco. O sea que no tenía un lugar donde establecer. Jerusalén sabemos que fue donde se edificó el templo. Pero ¿quién fue el varón que fue para gobernar a Israel a través de él? No he escogido a nadie, dice. Pero ¿qué pasó el 6:6? Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. Y a David he elegido. La palabra elegido es la traducción del hebreo, que es el escogido del hebreo, pero elegido es la traducción al griego, es elegido. ¿Para qué? Para que esté sobre mi pueblo Israel. O sea, eligió a Jerusalén para que estuviera ahí su templo, pero eligió también ¿a quién? A David. ¿Para qué? Para que esté sobre su pueblo. Entonces de la descendencia de David viene y empieza a venir la monarquía, hasta llegar ¿a dónde? Hasta Cristo. ¿Sí? El reino se divide en dos partes y el reino del norte también tiene monarquía, pero una monarquía desordenada totalmente. Ahí el que ganaba o el que le quitaba el trono, el que mataba al que estaba puesto, era el que se quedaba de rey. Pero la monarquía del reino del sur, que era a través de David, no podía romperse esa línea. Tenía que seguir ¿qué? La dinastía de ¿quién? De David. Trataron en algún momento, ahora sí que esta bruja, ¿cómo se llama? Atalía, ¿recuerdan? Que quiso usurpar el trono. Ella venía del norte, ¿verdad? Venía de otro lugar y quiso usurpar el trono. ¿Y qué era lo que el diablo quería? Romper, interrumpir la línea mesiánica de Cristo. Entonces no lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque esa línea tenía que ser intacta. Tenía que ser que la descendencia de David. ¿Sí? Por eso le decían hijo de David cuando gritaba el Bartimeo, ¿recuerdan? Hijo de David, ten misericordia de mí, porque era hijo de David. Entonces eso lo reconocían como el ungido de Dios, como el Cristo. El que había sido enviado al mundo a salvar y a redimirlo. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Entonces, ¿por qué sucede esto de escogido? Pregunto, ¿nosotros somos escogidos? ¿Somos un pueblo escogido? Sí somos un pueblo escogido. Lo dice Pedro fácilmente. Lo dice el Señor, Pedro a través de Pedro, perdón. Pues que somos el linaje que escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Y esto nos habla y nos dice, pero ¿quiénes fueron los escogidos en un principio? ¿Recuerdan cuando subió al monte Moisés y viene y les dijo, ustedes serán ¿qué? Mi pueblo especial, mi pueblo escogido? Entonces hay una parábola que Jesús vino y nos dio, que esa parábola, ¿qué decía, hermanos? Esta parábola viene y es una fiesta que hace un rey. Hace una fiesta de bodas para su hijo. Y ya la identifican, ¿verdad? Hace una fiesta de bodas para su hijo. ¿Y qué dice el rey Dice, ok, traigan a todos los convidados. ¿Quiénes eran los convidados? ¿Para quién era la fiesta? Es cuando Cristo viene. ¿Y viene a quién? A los judíos, al pueblo de Israel viene. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Vienen los judíos y los judíos ¿qué hicieron? Lo desecharon. Dijeron no queremos nada. ¿Lo mataron también? Sí. Siempre el Señor durante todo el Antiguo Testamento estuvo mandando profetas. ¿Y qué hacían los profetas? Los mataban, los desechaban. Decían a Dios no quiero saber nada, en pocas palabras. Pero ¿qué hacían los profetas? Eran asesinados, eran desechados, eran perseguidos y todo esto. Cuando viene la hora de que viene Cristo, ¿qué hicieron los fariseos o los judíos? Lo desecharon. ¿No es así? Lo desechan y ¿qué dicen? No queremos nada contigo, tú no eres el Cristo, tú eres un impostor, tú eres esto. Y hasta la fecha
Israel no reconoce a Jesucristo como el Mesías, sino que ellos están esperando ¿a quién? A otro. Y Dios les va a dar su sorpresa, ¿verdad? También, porque Dios los trata también fuerte. Pero siempre han sido el pueblo escogido de Dios. Y lo sabemos, vemos las señales que hay ahí en Israel. O sea, es algo impresionante lo que es esa nación ahora en día. No quiero hablar de eso, ¿verdad? Pero por eso no pierden las guerras, ganan las guerras. Son un país muy, muy fuerte, muy poderoso, ¿verdad? Que Dios ha levantado. Pero ¿qué pasó? No quisieron ir los convidados. Israel no quiso acudir. Es una parábola. Pero ¿qué dijo el padre, el rey de este lugar? ¿Cómo que no quieren venir a mi fiesta? Entonces salgan por todas las calles e inviten a todo el que encuentren. A todo el que encuentren. Buenos y malos, a todos invítenlos. ¿Quiénes son esos, hermanos? Nosotros. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 12? A lo suyo vino. Note lo que dice. A lo suyo vino. Mas los suyos no le recibieron. Mas a los que sí le recibieron, les dio potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. A lo suyo vino. Y nota que dice, póngamelo ahí por favor. Me notan un detalle. Dice a lo suyo. ¿Quién era lo suyo? Israel. Era su pueblo escogido. Su pueblo elegido dice. No, 1:12, por favor. 1:12. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Los que sí le recibimos, los que sí los reconocimos. Pero esto no fue algo improvisado, hermanos. No fue algo improvisado, fue algo que Dios ya había planeado desde hace mucho. Seguimos con la parábola. Sale a invitar ¿a quién? A todos. Vengan todos a la fiesta. Tengo los carneros listos, tengo los toros listos. Llámate toros, llámate todo. Tengo todo listo, la agüita fresca, todo. Todo está preparado para la gran boda. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Van y vamos todos, entramos todos en el paquete, ¿verdad? Y luego, ¿qué dice el Señor? Vio uno que no estaba vestido ¿de qué? De boda. Y le dijo, el rey, ¿verdad? Le dijo, ven para acá. A ti no veo a Cristo por ningún lado en ti. Le dice, no te veo, no tiene nada de cristiano, le dice en pocas palabras, para que me entienda mejor. ¿Por qué? Porque invitó a quiénes? A todos. ¿A los qué? A los buenos y a los malos. ¿Sí? A los buenos y a los malos. Pero no todos iban vestidos para fiesta. Había unos que no iban vestidos, ¿por qué? Porque no quisieron. Porque de alguna manera vinieron, de alguna manera se acercaron, de alguna manera dicen, yo voy nada más una vez a la semana, o una vez al mes, o cuando tengo problemas me acerco a Dios, me acerco a Cristo. Y muchos piensan de esa forma. A Dios no tienes que ir a buscarlo todos los días, o sea, a Dios hay que buscarlo todos los días, hermanos. En Cristo tenemos que tener una relación personal con Él totalmente, porque en Cristo así es una relación, no una religión, es una relación personal con Dios. Y la persona que dice, yo no quiero ir a la iglesia todos los días, o sea, o todos los domingos, o qué sé yo, o le da prioridad a otras cosas que ir a la iglesia, hermanos, esa persona no ha entendido muchas cosas. No ha entendido la realidad de lo que es amar a Dios realmente y lo que es tener un encuentro con Dios real. Entonces, a Dios no podemos dejarlo. A Dios tenemos que acercarnos a Él siempre y estar cerca de Él y poder amar a Dios bajo cualquier circunstancia y bajo cualquier situación en tu vida. A Dios no podemos reclamarle nada porque Dios tiene control de nuestras vidas. Dios está contigo, Dios está con nosotros, Dios nos escucha, nos oye, Dios está ahí siempre. Pero, ¿qué pasó, hermanos? Vinieron y dijeron, tú no estás aquí vestido de... ¿Cómo dice que va a ser las bodas del Cordero? La iglesia tiene que estar vestida ¿de qué? ¿De qué? De lino fino, blanco y resplandeciente. Ahí está. Entonces les dice, ustedes... No los veo cuando traigan la vestimenta especial. Porque esa vestimenta no es que no fueron a la parisina a comprar la tela y hacer un vestido, ¿verdad? Eso representa que la santidad de Dios, representa la presencia de Dios en tu vida, el blanco, el lino fino y resplandeciente. Entonces, eso es lo que te da acceso. Pero hay una frase que dice al final, no sé si es el 14 o el 13, versículo 13 o 14 de ahí del 22, realmente. A ver, déjenme ver. ¿Cuál es? Pónganme la parábola, por favor. 22. Quiero que la lean. Hay dos parábolas que mencionan esta frase.
porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Sí? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Eso qué nos dice, hermanos? Israel fue escogido, fue el convidado originalmente, pero ¿quiénes fueron los llamados? Los que fueron a buscarlos a todas partes, a los buenos y a los malos que se congregaron. Esos son los llamados. Pero los escogidos, ¿quiénes fueron? Pocos. Muchos son los llamados y pocos, ¿quiénes? Los escogidos. Entonces, ¿qué pasó ahí, hermanos? ¿Qué sucedió ahí? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, ¿nosotros no somos escogidos? Pregunto. Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 1, versículo 4, por favor. ¿Me están entendiendo, verdad? Me están captando la idea de todo esto, ¿verdad? Esto es interesante, hermanos. Interesante. Efesios capítulo 1, versículo 4. Vamos a ver qué nos dice. Según, ¿qué? ¿A quién le está hablando Pablo? ¿A la iglesia? Sí. Según nos escogió en él, antes de la fundación, ¿de dónde? Del mundo. Antes de Abraham, antes de que todo, antes de que el mundo existiera, él nos escogió. Antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Para eso nos escogió él? Sí. Entonces, ¿somos escogidos? Pregunto yo. Ahí dice, ¿qué? Escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces, cómo podemos ser escogidos, hermanos? Cuando nos apartamos y somos santos y sin mancha delante de él. La palabra santo, santidad es apartarse para Dios. Dejar de hacer lo que hacías antes, dejar de vivir la vida que vivías antes, dejar vivir la vida desordenada, qué sé yo, a lo mejor otros no tanto, otros sí, otros no, yo no sé, pero dejar de vivir la vida del mundo y empezar a ¿qué? Apartarte y asegurarte que estar bien con Dios siempre. Entonces, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces fuimos llamados, ¿por qué? Porque él nos llamó, porque su pueblo era Israel. Pero aquí nos está diciendo que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios ya te conocía. Mira, no estoy hablando de la preexistencia, ¿verdad? Que quede claro. No estoy diciendo que tú ya existías desde que antes del mundo se diera. Estoy diciendo que Dios te conoció y te predestinó para este tiempo, para que fueras santo y sin mancha. No estoy hablando de preexistencia, sino predestinación. ¿De qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que Dios ya en su omnisciencia, en su todo conocimiento y todo poder, ya te conocía, ya existías en su sabiduría en el eterno presente. Entonces, ¿qué pasó? Dijo, yo no voy a dejar a nadie afuera. Si todos nacen en pecado y destituidos de mi gloria, ¿qué dice? Yo los voy a hacer que se salven, se acerquen a mí y sean parte y sean escogidos míos también. ¿Por qué? Porque Dios no nos desechó, vaya. No nos destituyó sí, pero nos dio ¿qué? La clave que es Cristo, ¿para qué? Para ser escogidos nuevamente por Él y para tener una actitud de escogido, que es de ¿qué? De santidad y sin mancha. Mira, déjame ponértelo más claro. Ve conmigo a Colosenses capítulo 3, versículo 12, por favor. 3:12, por favor. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Amén. Muy bien. ¿Vestidos cómo? ¿Cómo? ¿Vestidos cómo? Como escogidos de Dios. O sea, vístete como escogido de Dios. Compórtate como escogido de Dios. Haz las obras de un escogido de Dios. Las cuales son ¿qué? Santos y amados. De entrañable ¿qué? Misericordia. De benignidad. Vístete de benignidad, de humildad, de misericordia, de mansedumbre, de paciencia. ¿Qué más dice? Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo ¿quién? Vosotros. ¿Y qué más dice el 14? Sobre todas estas cosas, vestidos de ¿qué? De amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué es lo que te puede vincular con el resto de la gente? El amor. ¿Podrá ser también la misericordia? El perdonar, el amar a tu prójimo, el soportar al que te cae mal. ¿Sí o no? Sí. De benignidad, de ser lo bondadoso, lo bueno ante los ojos de Dios.
Entonces, ¿qué es el ser escogido? Pasar al nivel de un hombre espiritual, digamos, o sea, a un escogido de Dios. ¿Por qué? Porque el escogido de Dios está hablando de ¿qué? De otro nivel espiritual. ¿Qué no podemos hacer? ¿Podemos odiar a alguien? ¿Podemos no perdonar a alguien? ¿Podemos negarle el perdón a alguien? ¿Hasta aquel que fue malo contigo? ¿Hasta aquel que te hizo daño? ¿Que te afectó? ¿Que te afligió? ¿Que te hizo la vida imposible? Tienes que perdonarlo. Obviamente no vas a ser su mejor amigo o amiga, ¿verdad? Pero tienes que perdonar para que tu corazón sea ¿qué? Completamente libre. ¿Tienes que soportar muchas veces al que se porta mal? Sí, hay veces que tenemos que soportar. ¿Por qué? ¿Cuál es una buena manera de entender al que hace lo malo? Una manera de poder comprender esto, hermanos, es entre comillas, justificando. ¿De qué estoy hablando? De justificar al que hace el mal, al que te hace daño, al que te afecta, al que te aflige. ¿Por qué? Porque puedes decir tú, yo lo perdono porque, como Cristo estuvo en la cruz, Padre, perdónalos, ¿por qué? Porque no saben lo que hacen. Eso hizo Él, eso tenemos que hacer nosotros. Perdónalo porque un día yo estuve como Él o como ella. Y estaba muy afectado. Ahora ya te conozco y he perdonado y he abierto mi corazón. Pero una buena manera de perdonar al que te hace un daño es decir, ¿sabes qué? Yo lo perdono porque no sabe lo que está haciendo. Sí sabe y me está haciendo un daño y sabe que lo está haciendo, pero porque está afectado, está afligido. No te conoce a ti, Señor. Por eso yo tengo que perdonarlo. Por eso el Señor nos dice, no puedes odiar a nadie, no puedes resentir a nadie. No puedes hacerle daño a nadie, no puedes devolverle la misma pedrada, la misma moneda, pegarle con ella misma. ¿Por qué? Porque así no funciona el reino, así no funciona el evangelio. Tenemos el ministerio de la ¿qué? De la reconciliación, dice la Biblia. Y nosotros estamos ¿para qué? Para reconciliar, para conciliar, para volver a hacer amistades, volver a hacer cosas buenas. ¿Y no para qué? Para traer división y desorden y pleito. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces, ¿quién era escogido? David. David era un escogido de Dios. Pero nosotros también. ¿Cuándo? Cuando nos vestimos como ¿qué? Como escogidos de Dios. Cuando aprendes a perdonar y amar a tu prójimo. ¿Estamos entendiendo? El hacer el bien es tu prójimo, hermanos. ¿Recuerdan la historia del buen samaritano? Que el Señor les quería enseñar acerca del prójimo. ¿Quién fue el prójimo del hombre que sí ayudó, del samaritano que sí ayudó al hombre que estaba caído? ¿Cuál fue su prójimo? Le pregunta el Señor. El que lo ayudó. ¿A quién? Al caído, al que estaba mal, al que estaba golpeado, lastimado. ¿Qué hizo? Ayudó a su prójimo. Porque ¿quién es su prójimo? Al que ayudas. Ese es el prójimo. Al que ayudas. El prójimo es ayudar a alguien, como el buen samaritano ayudó al hombre que había sido asaltado, robado, y dijo, ¿cuál fue el prójimo? El hombre que lo ayudó. Ese es el prójimo de una persona. Tu prójimo va a ser al que ayudas. Al que ayudas. Ese es tu prójimo. O sea que, ¿a quién tenemos que amar? A nuestro prójimo. ¿Ayudar a quiénes? A todos los que puedas ayudar. Porque ese es el prójimo. ¿Sí entendieron la ilustración, verdad? Entonces, amados, así es como funciona esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con David? David fue un hombre que decidió ser diferente. Decidió ser conforme al corazón de Dios. Mira, vayamos aquí a la Biblia un poco más. Vayamos al Salmo 119. No, primero el 89:20, por favor. 89:20 primero. Salmo 89:20. ¿Sí? Vamos al Salmo 89:20. Hallé a David mi siervo, ¿y qué hizo Dios? Lo hallé. Si lo halló es porque lo buscó. ¿O no es así? Es porque, si lo hallé es porque lo buscaste. Lo buscó para empezar. Lo ungí con mi ¿qué? Con mi santa unción. Lo ungí con mi santa unción. ¿Sí? ¿Cómo lo ungió el Señor? ¿Recuerdan a Saúl, hermanos? A Saúl, ¿qué fue lo que hizo el profeta para ungir a Saúl? Lo ungió con una redoma de aceite. Una redoma es un recipiente donde se guarda el aceite, donde guardaban el aceite.
Y a David, ¿qué fue lo que se utilizó? ¿Qué le ordenó el Señor que llenara? El cuerno de aceite. Lo que pasa es que a Saúl lo ungieron y la redoma de aceite representa el ungimiento de un hombre. ¿Sí? Pero el cuerno de aceite representa el ungimiento por la mano de Dios. ¿Me estás entendiendo? Entonces, ¿quién ungió a Saúl? A Saúl. ¿Quién lo ungió? Samuel, obviamente, pero con una redoma. ¿Un ungimiento de qué? De hombre. Pero el cuerno representa el ungimiento de quién? De la mano de Dios. Esa es la diferencia. Entonces, David fue ungido ¿por quién? Por Dios. Por eso el Espíritu de Dios vino sobre él y reposó sobre él. ¿Me está entendiendo? De una forma que permanente. ¿Quién reposa sobre nosotros cuando recibimos a Cristo? El Espíritu de Dios. De una forma que permanente. ¿Verdad? Entonces, ¿ya ven la diferencia de un ungimiento y de otro? Entonces dice, hallé a David mi siervo, porque dijo Dios, yo me proveeré un rey, dice, porque lo buscó y lo halló. Lo ungí con mi santa unción. ¿Qué más dice, por favor? Mi mano estará siempre ¿con quién? Con él. Mi brazo también lo fortalecerá. Qué bonito, ¿no? No lo sorprenderá el enemigo, dice. Ni hijo de iniquidad lo quebrantará. ¿Qué más? Sino que quebrantaré delante de él ¿a quiénes? A sus enemigos. Y heriré a los que le aborrecen. 24. Mi verdad y mi misericordia estarán con él y en mi nombre será exaltado su poder. Wow. ¿Cómo la ven? ¿Era un escogido? Pues eso también puede ser para nosotros, sí es para nosotros. Porque Dios no hace excepción de quién, de personas. Porque cuando tu corazón es conforme al corazón de Dios, Dios te responde. ¿Estamos entendiendo? Vaya conmigo al Salmo 119, 119, 173, ¿verdad? Sí, al 75, por favor, para los que están anotando. Dice David en el Salmo 119. Bueno, se cree que fue David el que escribió este salmo, ¿verdad? Porque este salmo realmente no nos revela la Biblia de quién lo escribió. Pues David escribió el 80% de los salmos, pero este no nos revela totalmente quién lo escribió, pero a mi gusto este es David, ¿verdad? Eso por la forma en que escribe. Esté tu mano pronta para socorrerme, dice. Porque tus mandamientos, ¿qué? Escogido. O sea, Dios nos escoge cuando nosotros escogemos ¿qué? A Él. Cuando lo escogemos a Él. Usted escoge servir o agradar a Dios en sus mandamientos. Usted decide, ¿no? Usted decide si va a vivir bajo los mandamientos de Dios o bajo su propia ley o forma personal de hacer las cosas. Cada quien decide. Dice, pero ¿qué hizo? Esté tu mano pronta para socorrerme porque tus mandamientos he escogido. En pocas palabras está diciendo, yo te elegí a ti, Señor. Socórreme, ayúdame. ¿Cuántos hemos elegido al Señor? Porque nadie te obligó a recibir en tu corazón, ¿verdad? Pero lo hemos elegido nosotros. ¿Qué dice el que sigue, por favor? He deseado tu salvación, oh Jehová, y en tu ley es mi delicia. Ese es David, no hay duda. ¿Sí o no? Ese es David, no hay duda. Pero bueno, no quiero ponerlo como doctrina, ¿verdad? Pero para mí es David, ¿verdad? He deseado, vamos a leer por el anterior. Volverlo a leer. He deseado tu salvación, oh Jehová, y en tu ley es mi ¿qué? Mi delicia. He deseado tu salvación. O sea, Él la quiso, Él lo recibió. Él se entregó al Señor. Sí, Él se entregó. Y tu ley es mi delicia, le dice. 175, por favor. Viva mi alma y te alabe y tus juicios me ayuden. Entonces, ¿quién fue David? Fue un escogido de Dios. ¿Hemos entendido la palabra, hermanos? Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Los escogidos de Dios. ¿Sí? ¿Y qué es un escogido de Dios? Vayamos a Mateo capítulo 24, verso 24, por favor. Mateo 24, 24. Vean esto.
En los postreros días dice que va a haber muchas señales. Una de las señales principales es que va a haber muchos falsos profetas que engañan a muchos. ¿Sí? ¿A quién pueden engañar los falsos profetas? A la gente que es experta en la palabra. A la gente espiritual la van a engañar. No la van a engañar fácilmente. No la van a engañar, ni el mismo diablo la va a engañar. Pero bueno, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios, y de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a quienes, a los escogidos. ¿Quiénes son? Los que son santos de entrañable misericordia y todo lo que vimos, ¿verdad? Entonces, sí es posible aún a los escogidos, pero difícilmente vas a engañar a un escogido, ¿sí? En los posteriores tiempos va a haber mucho espíritu de mentira, de error. Pero vayamos a Mateo 24, capítulo 24, que habla del arrebatamiento ahí mismo, ¿sí? Mateo capítulo 24, en el verso 31, si no me equivoco. ¿Sí? Mateo 24, 31. Y dice, y enviará ¿qué? Sus ángeles con voz de trompeta. Cuando suena la trompeta, ¿qué va a haber? ¿El arrebatamiento de la iglesia? Sí, eso es. Está hablando obviamente del arrebatamiento de la iglesia. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará ¿a quiénes? A sus escogidos de los 4 vientos de un extremo del cielo al otro. ¿A quiénes va a levantar? ¿Quiénes se van a ir al arrebatamiento? ¿Quién? Los escogidos. ¿Y quiénes somos los escogidos? Entonces, abusados, porque muchos no van a llenar el ancho si sus vidas no cambian. ¿Verdad? Como dicen por ahí, que nos agarren bien confesados, ¿verdad? ¿Cómo ven, hermanos? ¿Tiene sentido? Interesante, ¿verdad? Entonces, David, ¿quién era? Era un escogido. Por eso, pues lo primero que yo quise enseñar es acerca de que David era un hombre escogido. ¿Cómo? Provisto por Dios, que decidió entregarse al Señor él mismo, decidió hacer su estilo de vida, sus mandamientos de Dios en su vida, que decidió estar bajo su ley, bajo su palabra, que se deleitaba en ella y que amaba a Dios profundamente. Que su vida fue ¿para qué? Para ser un salmista, un adorador a Dios. Toda su vida lo fue. ¿Para ser qué? Un guerrero de Dios, pero sobre todo para ser un gran rey como lo fue, bajo la dirección de Dios que tenía él en su vida.